Hola, aquí estamos de nuevo ya en nuestro siguiente vídeo, comenzando la vuelta 32 con 56 puntos en amarillo. Les doy la bienvenida a todos al canal Guayú y más cositas. Para quien no me conozca, soy Mari Carmen. Y si quieren ver el proceso de esta linda mochila, pues vayan al principio desde el vídeo 1 y van a ver todo el proceso. Estamos en la tercera vuelta de las letras. Entonces yo he seguido tejiendo todo el borde hasta de nuevo llegar aquí a la altura de las letras. Hacemos este último punto y cambiamos al negro. Hacemos 2 puntos. Ups. 1 y 2. Vamos al amarillo. Y hacemos 4 puntos en amarillo. Uno y 2. 3, 4, cambiamos a negro. Hacemos 2 puntos en negro. 1 y 2. Cambiamos a amarillo. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Volvemos al negro. Y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Retomamos el amarillo. Y hacemos 3 puntos en amarillo. 1, 2, 3. Perdón, me he equivocado, no son 3 puntos en amarillo, sino 2. 2 puntos en amarillo. Cambiamos al negro, discúlpenme. Cambiamos al negro y hacemos 2 puntos en negro. Y ahora sí que vienen 3 en amarillo. Porque esta es la pancita de la B. Entonces ahora hacemos aquí 1, 2, 3. Cambiamos al negro. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Vamos al amarillo. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Hacemos 2 puntos en negro. Esta es la patita de la M. 1, 2. Pasamos al amarillo.
hacemos 4 puntos en amarillo. 1, 2, 3, 4. Pasamos al negro. Y hacemos 2 puntos en negro. 1 y 2. Nos vamos al amarillo. Y hacemos 2 puntos. Cogemos el negro. Y hacemos 2 puntos. Bueno, me han puesto música aquí de ambiente. Ah, menos mal que ya la han quitado. Porque me parece una música tan cansina. Ahora hacemos 2 puntos en amarillo. 1 y 2. Cambiamos a negro y hacemos otros 2. Esta es la O. Entonces ya empezamos a hacer el centro de la O. Venga, vamos a seguir otro poquito. Ahora vamos a hacer en amarillo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasamos al negro. Hacemos 2 puntos. Este es ya el palito de la L. 1 y 2. Nos vamos al amarillo. Hacemos, bueno, primero la separación aquí y nos vamos con la O. Hacemos 2 puntos en negro, 1 y 2. Hacemos en amarillo 2, 1, 2. Volvemos al negro y hacemos 2, 1, 2. Vamos al amarillo. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. En amarillo nos vamos al negro y hacemos 2 puntos, 1 y 2. Cambiamos al amarillo y ya seguimos tejiendo hasta completar la vuelta, y si quieren continúan hasta de nuevo el inicio de las letras. Yo lo voy haciendo así para ahorrar algo de tiempo, si no la grabación se alarga mucho. Y es por eso que me adelanto. Pero vean que ya se empiezan a reconocer las letritas, ¿eh? Mire, 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 mire. ¡Ay, qué bonito!
Pues ya estamos en nuestra vuelta 33, o lo que es igual, en la cuarta vuelta de las letras. Aquí ya he hecho mi último punto. En este último cambiamos, empezamos en amarillo, lo cerramos en negro y vamos a hacer 8 puntos en negro. 1 y 2. Aquí cerramos el palito de la A. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a cambiar el amarillo para hacer los dos puntos de separación con la I. 1, 2. Cerramos en negro. Y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Cambiamos de nuevo al amarillo. Y vamos a hacer 3 puntos en amarillo. 1, 2, 3. Cambiamos al negro. Y hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tenemos la primera pancita de la B. Nos vamos al amarillo. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Retomamos el negro. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Hacemos un punto en amarillo. Este lo cerramos en amarillo. Y ahora cogemos un punto en amarillo. Lo cerramos en negro. Y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Retomamos o cerramos este segundo punto en amarillo. Hacemos un punto. Aquí. Retomamos el negro. Y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Este es el piquito de la M. Las 2 paticas y el puntito de la M. Retomamos el amarillo. Y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Vamos a ver cómo va esto. Y el segundo lo cerramos en negro, perdón.
1 y 2 que cerramos en negro. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Cogemos amarillo. Hacemos 2 puntos. Cambiamos al negro. Hacemos 2 puntos. 1 y 2. Nos vamos al amarillo. Hacemos 6 puntos en amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos a negro. Este último lo cerramos en negro. Hacemos 2 puntos. Uno completo. El otro lo empezamos. Lo cerramos en amarillo. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Vamos con la O. Hacemos 2 puntos en negro. 1 y 2. Cambiamos a amarillo. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Retomamos el negro. Este es el huequito de la O. Y ahora aquí el borde. 1 y 2 en negro. Vamos con el amarillo. Ya se va viendo, ya se va viendo. Hacemos 6 puntos en amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasamos al negro. Hacemos 2 puntos. 1 y 2. Cerramos con amarillo este segundo. Y ya seguimos tejiendo en amarillo. Seguimos tejiendo hasta el final de la vuelta. Y incluso una vez hemos acabado la vuelta, podemos seguir tejiendo en amarillo hasta el comienzo de las letras. Yo lo voy a hacer así, ya como os digo antes, que es para ahorrar tiempo de grabación. Ahí se van viendo ya las letritas Colombia, vuelta 34 o quinta de las letras. Yo ya he tejido todos los puntos hasta llegar aquí a la altura de las letras. Este último punto lo empiezo en amarillo, lo cierro en negro. Vamos a coger aquí. Y hacemos 8 puntos en negro. 1 y 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
cambiamos a amarillo. Vamos a ver aquí. Hacemos 2 puntos en amarillo. 1, 2, cerramos en negro y hacemos 2 puntos. 1, 2 que cerramos en amarillo y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. El tercero lo cerramos en negro y hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos en amarillo. Aquí. Hacemos 2 puntos en amarillo. 1, 2. Cambiamos al negro. Hacemos 2 puntos. De la patita de la M. 1, 2. Cerramos en amarillo. Empezamos el punto en amarillo y lo cerramos en negro. Hacemos 2 puntos en negro, el primero completo, el segundo lo empezamos, lo cerramos en amarillo. Hacemos un punto que lo empezamos y lo cerramos en negro. Hacemos 2 puntos en negro, 1 y el segundo lo cerramos en amarillo. Hacemos 2 puntos en amarillo, 1 y el segundo lo cerramos en negro. Es que así es como va quedando. Hacemos en negro 1, 2, cerramos en amarillo. Hacemos 2 puntos. El primero lo hacemos completo, el segundo lo cerramos en negro. Hacemos 2 puntos. 1 y 2. Volvemos al amarillo. Y hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos al negro. Hacemos 2 puntos.
Este es el palito de la L. El segundo lo cerramos en amarillo. Hacemos 2 puntos, 1 y 2. Y vamos con la O. Vamos a hacer 2 puntos en negro, 1 y 2. Cerramos en amarillo. Hacemos 2 puntos, 1 y 2. Cerramos en negro. 1, 2 en negro. Cambiamos a amarillo. Ups, se me ha movido esto aquí. Y aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en amarillo. Cambiamos al negro y hacemos 2, 1 y 2. Y ya volvemos al amarillo para acabar la vuelta en amarillo y continuar hasta de nuevo el inicio de las letras. Muchos cambios, ya sé que son muchos cambios, pero es que con los cambios es que le vamos dando forma. Miren que ya se empieza a ver. ¡Oh! ¡Qué bonito! Uy, eso está aquí encogidillo. Así. Bueno, pues paso a paso, poquito a poquito, hasta aquí hemos llegado. Y por hoy aquí lo dejamos. Pero mañana más. No se lo pierdan. Vamos a seguir hasta el final, hasta el final. Un saludo, cuídense mucho. Hasta luego.